Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas y sean muy bienvenidos a esta nueva jornada formativa que una vez más organiza la Federación Española de la Abogacía Joven, siguiendo con ese itinerario de formaciones que nos marcamos a comienzos del curso. Pues un lunes más estamos de nuevo con una formación con extraordinarios ponentes, con ponentes de lujo, para hablar en esta ocasión sobre el derecho agrario y el derecho agroalimentario. Tenemos a dos ponentes en esta tarde, como son don Jerónimo Cejudo Galán, que es el decano del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Andalucía. Él es ingeniero agrónomo, proyectista y consultor. Es además vicepresidente de la Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos de España. Y también, por otra parte, tenemos a doña María Luisa Lara Ruiz, que es ingeniera agrónoma, abogada y mediadora. Cuenta con más de 25 años de experiencia en multinacionales del sector de consultoría y es además también tertuliana de radio y televisión en el área político y económica y docente en diferentes universidades y escuelas de negocios. Bueno, pues yo les doy la palabra a ellos agradeciéndoles la invitación, las que aceptaran la invitación que desde la Confederación Española de la Abogacía Joven le cursamos para que estuviesen esta tarde compartiendo sus conocimientos con nosotros, que de seguro pues, nos serán de mucha utilidad. Estupendo, muy bien, muchas gracias, Juan. Muy buenas tardes a todos. María Luisa, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias también a Juanse y a los convocantes a Abogacía Joven por invitarnos a compartir este ratito con ellos y, como siempre, Jerónimo, un placer estar contigo debatiendo sobre estos aspectos tan interesantes. De acuerdo, muy bien. Quiero pedir disculpas un poco por la voz porque llevo 2 días con un ataque de, no sé, alérgico o algo así, y espero que se me entienda bien. Yo voy a hablar un poco genéricamente sobre lo que es el sector y nuestra profesión y el papel que tenemos los ingenieros agrónomos en el sector agroalimentario. Pero para empezar me gustaría dar unas pinceladas sobre el sector. El sector agroalimentario en España representa aproximadamente el 10% del PIB nacional y es un sector decreciente en ese sentido, porque hace 30 o 40 años era mucho más relevante el sector agroalimentario. Pero, y era una de las cuestiones importantes en la economía familiar. Pero quizá ha tenido tanto éxito que ha pasado a ser menos relevante en las preocupaciones de las personas. Hoy el sector agroalimentario pues está oculto, está detrás de lo que es la información pública y lo que es la preocupación de los medios, pues está muy por detrás de otros muchos asuntos, ¿no? Pero quiero decir que a día de hoy no conocemos otro sistema para la producción de alimentos que no sea el que ofrece el sector agrario y ganadero, que es el que está detrás de las cosas de comer. Actualmente podréis haber comprobado cómo llevamos muchos meses de protestas de agricultores, tractores en la calle cortando carreteras y protestas en España, y no solo aquí, sino en París, en Bruselas, en muchos países de Europa también los tractores han salido a la calle. Es un sector que está en el origen de la Unión Europea y muy regulado por la normativa europea. Todo esto, como después se desarrollará, pues afecta a
a todos los componentes de la cadena de valor del sector de la agroalimentación. Y están los tractores en la calle porque hay una normativa muy exigente que durante mucho tiempo ha ido apretando las condiciones de las tuercas, digamos, apretando las exigencias y, bueno, pues llega un momento que la rentabilidad del sector pues se ha puesto en cuestión. Parece, como he dicho al principio, que tiene menor visibilidad este problema o esta actividad que otras, o este sector, y bueno, pues ha llegado un momento que han sacado los tractores a la calle, los agricultores y los ganaderos como medio de llamar la atención, porque la realidad es que en los últimos años ha habido una gran desconexión entre la población urbana, que en definitiva son los consumidores, y también son los votantes, y son los que eligen a pues a los gobiernos y a los parlamentos que elaboran esas leyes que luego les afectan. Y tengo que decir que hay mucha normativa que está hecha desde un gran desconocimiento del sector. Hay pues muchas cuestiones relacionadas con el medio ambiente, el cambio climático, el bienestar animal, que condicionan la actividad del sector, y está hecha con criterios pues que distan mucho de conocer la realidad de las cosas en el sector. Bueno, doy esta pincelada para que haciendo incidencia sobre todo en que se trata de un sector muy regulado. Todos los actores están muy condicionados por la normativa, como pasa en cualquier estado moderno, pero vamos, especialmente está ocurriendo aquí y está hecho también, como digo, desde el desconocimiento muchas veces. La cadena de valor tiene varias piezas fundamentales. Una empieza en el campo, que es la agricultura o en la ganadería. La agricultura puede ser de regadío, que genera su propia legislación y su propia normativa y sus propios problemas legales. Puede ser extensiva, intensiva, invernadero, de secano, y la ganadería también tiene mucha, puede ser extensiva, puede haber granjas, en fin. Lo que llamamos el mundo rural, el campo. El siguiente escalón de la cadena de valor es las empresas de transformación o de primera transformación de la materia prima, que son cooperativas o sociedades agrarias de transformación, normalmente ubicadas en los municipios donde tiene origen la producción agraria, y pues son las almazaras, los fabricantes de aceite, los molinos de harina, y de ahí el siguiente paso son los fabricantes, las marcas fabricantes de productos alimentarios, que son ya los envasadores o los que fabrican productos más elaborados hasta quinta gama, y ya, vamos, que ya te llega la comida preparada a casa, si quieres. De ahí se pasa a la distribución, a los mercados de abasto, a la logística, a las grandes cadenas de distribución, y el siguiente paso pues ya está en manos de los consumidores, que son los que eligen lo que quieren comprar en las cuestiones alimentarias, ¿no? Bueno, cada una de estas partes de la cadena de valor tiene su propia normativa, sus propias exigencias, sus propios condicionantes y su especialización, digamos. O sea que un experto en agricultura, un experto, y no digo ya solo como ingeniero, sino un experto abogado en legislación de aguas, pues estará mucho más preparado para resolver litigios o cuestiones que se planteen en temas de riego, que a lo mejor en industria agroalimentaria, que tiene sus otros condicionantes y otras normativas.
Entonces, bueno, hay mucha especialización posible dentro del sector agroalimentario. También quisiera resaltar la importancia que tiene como sector estratégico este sector. Ya he dicho que la opinión pública o los consumidores en general, como los supermercados tienen de todo y tenemos supermercados siempre cerca de casa, pues no le da mucha importancia a lo de llenar la nevera. Pero la realidad es que es una actividad insustituible, la de la producción agraria y alimentaria y la producción ganadera. Entonces, la Unión Europea, la propia normativa que se genera en la Unión Europea debería considerar como estratégica esta actividad en un mundo en el que aumenta la población, en el que aumenta el nivel de vida, la exigencia de los consumidores en países emergentes como China, India, África o Sudamérica, y donde el mundo rural, por ejemplo, en Europa es decreciente. Cada vez pues hay menos territorio agrario, menos granjas y menos gente dispuesta a trabajar en este sector. Por tanto, bueno, hay un futuro que requiere que se repense un poco el asunto para se haga una reflexión de qué consideración tiene, porque una de las políticas más importantes de la Unión Europea es la PAC, la Política Agraria Común, que tuvo su origen en la escasez de alimentos tras la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues ya se nos ha olvidado que puede llegar a haber escasez de alimentos. Ahora, con la guerra de Ucrania, se ha visto lo que puede ocurrir con el sector energético. Se pueden multiplicar los precios como haya actores que distorsionen el mercado o normativa o acuerdo entre países para, en fin, pues cambiar el mercado energético, como ha supuesto pues no comprar gas o comprar menos gas en Rusia, pues han subido los precios. El sector agroalimentario, si se descuida, acabará pasando factura pues con un incremento importante de precios o con carencia en el suministro. Por eso llamo la atención sobre la importancia del sector del productor de alimentos como sector estratégico para países desarrollados como somos los que pertenecemos a la Unión Europea. Porque el mundo global pues tiene otros valores y otros paradigmas que no son los que la normativa de la Unión Europea nos pone por delante aquí. El desafío, por supuesto, siempre es producir más con menos recursos, ser más eficiente y garantizar el suministro de alimentos en calidad, cantidad, en precio. Pero hay países que no se preocupan tanto del cambio climático o del bienestar animal, como ocurre en 3/4 partes del mundo. Esos son problemas que nos ponemos por delante en Europa y que, bueno, pues son importantes, pero que tenemos que evaluar, ¿no? Bueno, hay quien llega a decir que Europa, con su reglamentación, pues puede llegar a darse un tiro en el pie, como cortemos mucho la actividad de la producción de alimentos. Esto es un problema importante, pero las soluciones pues vienen de la mano de los profesionales, de los expertos y de la tecnología, de la innovación. Es un sector que está innovando rapidísimamente, la digitalización, los sistemas de información geográfica, la agricultura de precisión, el uso eficiente de los recursos, el agua, el suelo, los insumos, pues todo eso está permitiendo esto que he dicho, producir más y mejor con menos recursos.
y ese es el reto que tenemos por delante los profesionales. Y eso genera, pues, también muchos nichos nuevos de actividad profesional. Esto que he comentado, una pincelada un poco sobre el sector. ¿Cuál es el papel de los ingenieros agrónomos? Pues tengo que decir, lamentablemente, que mucha gente nos confunde con agricultores o con otro tipo de actores del sector. Los agricultores son los productores agrarios, ganaderos o empresas agrarias que explotan las fincas. Nosotros somos, pues, los técnicos que diseñamos, proyectamos y ejecutamos las infraestructuras necesarias para que se realice la actividad agraria, pecuaria y la transformación en alimentos de toda esta producción. También nosotros somos ingenieros, pues digamos, a la antigua, pues nuestra escuela se llamaba Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos. Están también los ingenieros técnicos, también forman parte de los técnicos que trabajan en el sector, pero creo que tengo que hacer obligadamente una distinción al respecto como responsable de este colegio. Ahora un poco más adelante aclararé algo más el asunto. Después también dentro del sector están muchas asociaciones de agricultores, son asociaciones de tipo patronal, están también las cooperativas, están todas las empresas que forman parte de la distribución o de la transformación de alimentos y, por supuesto, está como elemento muy importante en el sector la administración pública. La administración pública condiciona continuamente la actividad del sector. Los ingenieros agrónomos somos una de las ramas de la ingeniería tradicionales. Tenemos más de 150 años, 180 años de historia, me parece, en España. Y otras ramas de la ingeniería pues son los ingenieros aeronáuticos, los ingenieros de mina, ingenieros de montes, ingenieros industriales, ingenieros de telecomunicación, los de caminos, canales y puertos. En fin, hay 9 ramas de ingeniería superior tradicionales en España. Hoy día, con los másteres y los grados, se han multiplicado las titulaciones, pero bueno, hay que tener claro cuál es el panorama profesional de la ingeniería para saber con quién en el mercado, pues a quién dirigirse para cualquier asunto concreto, específico, ¿no? Entonces, aquí tengo que decir que todas las ramas de ingeniería pues son muy competentes y bueno, la ingeniería española es muy buena, reconocida en todo el mundo, pero tiene unas competencias bastante orientadas a lo que es su formación. Y dentro del sector agroalimentario, la ingeniería agronómica es la única que tiene competencias en la producción de alimentos. Por ejemplo, un ingeniero industrial que sabe mucho de fábricas y de desarrollo industrial, pues no ha estudiado, no ha tratado nunca con materia viva como son los productos agrarios. Porque una pera o un guisante o cualquier elemento que salga de la producción agraria es un ser vivo que evoluciona y que hay que tratarlo con unos conocimientos específicos a la hora de transformarlo en un producto de alimentación. Entonces, bueno, hay unas competencias que son más propias de la ingeniería agronómica y es importante hacer estas distinciones a la hora de contar con técnicos expertos en cada área de los que se quieran tratar.
Nuestro colegio es uno de los 12, el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Andalucía, uno de los 12 colegios que hay en España de ingenieros agrónomos. Somos uno de los más numerosos, somos aproximadamente 1.700 colegiados aquí en Andalucía y, bueno, pues eso da idea que hay unos 10.000 ingenieros agrónomos colegiados en España. Y, como he dicho, el sector tiene en la cadena de valor muchos actores diferentes, hay muchas especialidades posibles dentro del sector. Estamos regulados, somos profesión regulada de obligatoria colegiación para el ejercicio profesional, obligados a avisar nuestros trabajos profesionales, o sea, a ser revisados por interpares, por entre iguales, vamos, que otros compañeros son los que visan los trabajos que hacemos nosotros, igual que en arquitectura o en otra ingeniería, ¿no? Y además, pues estamos regulados por un Consejo General que reúne a todos los colegios de ingenieros agrónomos de España. Y tenemos muchos compañeros, yo concretamente me dedico al ejercicio libre, me dedico a hacer informes, proyectos, periciales, dictámenes y trabajo pues en el sector del agroalimentario más que en el agrario puramente, ¿no? Pero tenemos muchos compañeros que están en la administración pública en distintos organismos que creo, como según el programa que habéis planteado, se tratará más adelante, como son la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que cada cuenca tiene una confederación hidrográfica, que es la autoridad competente en la regulación y el uso y la distribución del agua, que el agua es fundamental en agricultura. También catastro, tenemos muchos compañeros, que el catastro de rústica pues es una de las especialidades en las que trabajan compañeros nuestros. Ahora ya con los sistemas de información geográfica ha evolucionado mucho. Catastro, pues, no, en fin, cualquier bien inmueble pues está registrado en catastro, tiene su actualización periódica. Nosotros, como colegio, tenemos un acuerdo con Catastro, somos un punto de información catastral, un PIC, y un acuerdo en el que pues los proyectos que pasan por el colegio, que suponen modificación de catastral, pues con la autorización de los promotores, pues se actualiza en el catastro. El catastro nos ha explicado que pretende actualizar cada año el catastro de rústica y supongo que el catastro de urbana igual, y tener al día con toda la información que se maneja ahora con los sistemas digitales, pues al tener todo actualizado al día. Todo esto redunda luego, porque Catastro pertenece a Hacienda, redunda luego en la imposición y la valoración de los bienes. También en todas las empresas del sector agroalimentario, pues hay muchos compañeros que son gerentes, son directivos y son pues los responsables de la producción en empresas de transformación, pues empresas que fabrican alimentos o empresas que fabrican bienes para el suministro de la agricultura. Y bueno, cuento esto porque a la hora de presentar documentación ante la Confederación Hidrográfica, ante el catastro, ante la consejería o solicitar, a lo mejor, tramitar ayudas europeas que hay para el sector agrario, pues muchas veces son ingenieros agrónomos los que van a recibir la documentación y los que van a evaluar
la idoneidad o no de los documentos que se presentan y el contenido de los mismos. Y también cuento esto porque tengo que mencionar, aunque sea de pasada, el intrusismo profesional, que es un problema con el que se pueden tropezar las personas, los promotores o sus asesores o las personas que no tienen un conocimiento exacto del sector agroalimentario y que de vez en cuando pues tienen que tratar algún asunto de esto. Por ejemplo, con las periciales, ¿no? Las pruebas en los juzgados, pues a lo mejor a alguien le toca hacer un asunto que tiene que ver con el campo, con una herencia, con una finca, con unos derechos de riego, con unos contratos de arrendamiento agrario o con empresas agroalimentarias. Yo he peritado muchas veces pues temas ambientales, temas fiscales con el TEARA, el Tribunal Económico Administrativo, también con pleitos entre partes. Entonces, la pericial es muy importante que la realice alguien con la formación adecuada, porque muchas veces hay peritos que no tienen formación específica. Hay asociaciones de peritos que lo que reúnen pues son a gente que lleva tiempo trabajando a lo mejor en los juzgados o con muy buena voluntad o experiencia en determinados sectores, pero que no pueden peritar cualquier cosa. Entonces, claro, a la hora de dejar patente delante de un juez, pues lo que se pretende demostrar con una pericial es muy importante que vaya bien fundada y que sea clara y contundente, ¿no? Y ahí, pues, yo siempre me he encontrado que los ingenieros agrónomos dentro del sector son, digamos, pues los profesionales más cualificados y más capaces a la hora de hacer un dictamen o una prueba pericial. Y bueno, habíamos dicho que íbamos a hablar 15 o 20 minutos cada uno, no quiero alargarme más. He dado una pincelada, creo, sobre el sector, sobre quiénes somos los agrónomos, cuál es nuestro colegio. Estamos aquí, esta es la sede de nuestro colegio andaluz, tiene la sede central en Sevilla. Estoy a vuestra disposición para lo que queráis y si hay turnos de preguntas o si hay alguna cosa que yo pueda aclarar, pues encantado, aquí estoy. Le cedo la palabra a mi compañera María Luisa. Muchísimas gracias, Jerónimo. Yo, si me permites, para intentar fomentar alguna pregunta de los asistentes y crear un poquito de polémica, voy a complementar o a dar un punto de vista que, gracias a esa dualidad que tengo profesional de ingeniero agrónomo y de derecho, creo que puede servir también a los que nos están oyendo. Yo creo que hay tres cuestiones importantísimas que has comentado. Una de ellas es la legitimidad que tienen los ingenieros o que tenemos los ingenieros agrónomos para visar y realizar periciales. ¿Esto qué quiere decir para los compañeros también abogados? Una persona que tenga el grado en Derecho, aunque haya terminado el máster y no esté colegiado, no puede representar a ningún cliente en un juzgado ni en ningún procedimiento judicial, porque no está legitimado para ello, porque es una titulación o es una profesión que requiere de la colegiación. Los ingenieros agrónomos, lo mismo. Es decir, que una pericial que venga hecha por alguien que tenga conocimiento o alguien que sea técnico, pero que no esté visado por un colegio profesional, tiene mucha menos validez y, evidentemente, mucho menos rigor que la que sí está pasada por el colegio. De ahí la importancia que, al ser una titulación absolutamente habilitante y regulada, los colegios tengan un papel fundamental. Y más aún para aquellos compañeros que alguna vez necesiten asesoramiento y no sepan
¿qué hace un ingeniero de montes? ¿Qué hace un ingeniero de minas? ¿Qué hace un ingeniero agrónomo? Pueden llamar a los colegios, para eso está no solo el Colegio de Andalucía, sino el resto de colegios que hay en España, cada uno que por cercanía o incluso por afinidad geográfica pueda tener cerca, pues por favor llamad porque los colegios están para eso. En segundo lugar, yo creo que también comentaba Jerónimo lo de la importancia del ingeniero agrónomo en la pericial, no solo en la pericial, sino en el asesoramiento. Los abogados también muchas veces nos quejamos que solo nos llaman cuando ya no hay más remedio, es decir, cuando ya está judicializado el asunto. Qué importante es el asesoramiento que hacemos previo a las partes en familia, en un divorcio, en un contencioso administrativo, en cualquier ámbito, incluso penal o civil. Pues los ingenieros agrónomos tienen la misma función. Cuando estamos como abogados preparando un juicio, no solo es importante la pericial, sino sentarnos con un ingeniero agrónomo y en una consulta de 1, 2, 3 horas, hablar con él y que nos ayude a formalizar y a darle forma a esa definición de la demanda. Porque muchas veces, y luego pondré yo ejemplos en mi ponencia, podemos ganar o perder un juicio por una tontería. Pongo un ejemplo muy rápido. Llevé una pericial también no hace mucho, el año pasado, en la que primero me contratan como ingeniero agrónomo y después me pasan la pericial de la otra parte para que hiciésemos la contrapericial. Justo fue coger el documento y dije, yo os hago la contrapericial encantada. Pero le dije al compañero abogado, pero esto ya lo tienes ganado. Dentro de que no se puede decir esto, evidentemente, nunca hay certeza. Me dije, mira, es tan fácil como el que está firmando la pericial es un ingeniero de montes y está valorando, está haciendo una valoración de un cultivo de olivar. No está legitimado en competencias para firmar esto. Y al juez simplemente le das esta cuestión, se la pones encima de la mesa y lo tiene claro. Esa pericial no vale. Porque la persona que lo firma no tiene competencia. ¿Qué nos pasa con los seguros? ¿Cuántos seguros tenemos de robos, de daños en naves agrícolas, en tractores? Y lo está firmando un señor que es perito de Mapfre, perito de Zurich, perito de quien sea, de cualquier aseguradora, y es, o de Catalana Occidente, es decir, por nombrar todas. Y esa persona mejor es perito de automóviles, no está legitimado ni capacitado. La pericial que esa persona haga no sirve. Entonces, bueno, estas cuestiones son importantes. Y ya por último, y también ahí Jerónimo me puede ayudar, yo creo que él ha nombrado el papel que tenemos también, al final los ingenieros agrónomos somos muy corporativos, igual que los abogados o que los médicos o otros gremios que estamos colegiados, y igual que a un abogado en un divorcio no se le ocurre hablar con la familia de la parte contraria, sino que habla con el abogado que representa la parte contraria, en agricultura o en cualquier cuestión administrativa, los abogados, desde luego que van acompañados de un ingeniero agrónomo, tienen muchísimas probabilidades de empatizar con la administración pública cuando se encuentran al otro lado de la mesa a otro ingeniero agrónomo. Es decir, si yo llamo a un compañero de la Confederación Hidrográfica, como abogada o como ingeniero agrónomo, va a empatizar mucho más conmigo a nivel de interlocución que si no lo soy. Entonces, bueno, aprovechemos también ese papel que juegan los ingenieros agrónomos en la administración para que podamos asesorar a los abogados. Y ya por último, Jerónimo, yo creo que también es importante, como pincelada anecdótica, contar también otras cuestiones que hacemos del entorno y del ámbito en el que estamos legítimos, que pueden ser campos de golf, drones, tú que mencionabas la nueva tecnología, nuevas industrias agroalimentarias, todo lo que son condimentos, aditivos, todo esto está dentro de lo que hacemos los ingenieros agrónomos. Nada que ver también con todas las funciones y empresas que están ahora apareciendo a nivel eólico, fotovoltaico. Bueno, pues todo esto es competencia nuestra, ¿verdad, Jerónimo? Sí, efectivamente. Uno de los revulsivos que está viendo ahora en algunas zonas agrícolas, pues son las energías renovables. Están viniendo empresas, vamos, yo ya he tenido que hacer varias valoraciones para empresas que van a instalar paneles solares o aerogeneradores
E incluso dentro de la propiedad de la finca, pues hay a lo mejor varias partes y también hay que valorar lo que supone el que se ocupen determinadas zonas de la finca, la servidumbre respecto a otras, en fin, eso genera mucha, en fin, muchas cuestiones que hay que resolver, tanto legales como económicas, empresariales, como técnicas, ¿no? Entonces, bueno, hemos tenido bastante de eso. En cuanto a lo de los campos de golf, pues sí, vale la pena recordar que todo la agricultura relacionada con el deporte, campos de deporte, no solo de golf, sino, por ejemplo, los campos de fútbol tienen un cultivo fundamental que es el césped del campo de fútbol y ahí hay muchos ingenieros agrónomos cuidando el césped del Bernabéu o de los campos de la Federación Española, ¿no? Los que controlan la federación y toda la jardinería de urbanizaciones, hoteles, al fin y al cabo, y los campos de golf incluidos, y los diseños, todo eso, es una agricultura especializada. Hay muchas empresas de compañeros nuestros que están trabajando en ese sector y, por supuesto, una de las cuestiones fundamentales de nuestra profesión es la ordenación del territorio. El 80% del territorio de un término municipal pues no es urbano, es rural. El territorio rural es competencia de los ingenieros agrónomos la ordenación y la infraestructura que tienen de caminos, electrificación, las balsas de riego, en fin, toda la infraestructura que tiene el entorno rural. Y bueno, ahora hay muchas cuestiones que son multidisciplinares, por supuesto, pero específicamente en esta sí tenemos bastante compañeros trabajando en esto. Y la innovación, todas las plantaciones nuevas, pues muchas se ponen ya con sensores, se utilizan sistemas automáticos de detección de déficit hídrico, de los sistemas de riego, pues cuando conviene regar, también de detección de enfermedades con los distintos tipos de cámaras que llevan los drones a través de la visión artificial. Y sí, la innovación está abriendo campos nuevos cada día. El tema de los drones, por ejemplo, pues empezó como una cosa libre y yo creo que ya se está regulando mucho el uso de drones y la titulación necesaria para utilizarlos, ¿no? Pues no sé si tenemos alguna preguntita a la que responder y si no, pues paso directamente a mi ponencia. No sé si el moderador, o sea, tiene alguna pregunta por ahí para nosotros de esta primera parte. Podemos continuar, ¿vale? Por el momento no hay preguntas. Fantástico. Pues nada, Jerónimo, yo si te parece bien voy a ir haciendo un poquito de revisión de la parte más legislativa normativa, pero encantada que tú complementes y comentes lo que te parezca oportuno. Vale, muchas gracias, sí. Bueno, pues vamos a intentar compartir mi pantalla. Vamos a ver. ¿Tienes la presentación abierta, María Luisa? Sí, ahora. Ahí está. Estupendo. Ahí está. Fenomenal. Bueno, voy a intentar ajustarme mucho al tiempo. De manera que tenéis la presentación, tenéis mis datos por si queréis en cualquier momento volver a hacer una pregunta que no nos dé tiempo hoy. Como creo que vamos a tener la posibilidad de vernos en algún día posteriormente, pues fenomenal también si queda algo en el tintero. Insisto, hoy voy a hacer una pequeña introducción de la mayoría de las cuestiones, pero en cualquiera de las siguientes sesiones vamos a ir avanzando en cuestiones más específicas. Aquí he intentado hacer una especie como de analogía entre el derecho y la agricultura, ganadería, la silvicultura y la industria agroalimentaria.
¿Por qué? Porque tenemos muchísimos ámbitos de actuación los abogados vinculados con los ingenieros agrónomos. Como hemos comentado Jerónimo y yo anteriormente, pues estamos hablando de fincas rústicas en el ámbito civil, incluso penal. Digo penal porque hay muchísimos casos en los que las sociedades mercantiles o la explotación de este tipo de grandes fincas, la mayoría son de gran tamaño, se gestionan a través de sociedades civiles, sociedades mercantiles, sociedades limitadas, sociedades anónimas, y todo esto tiene todo lo que está tipificado en el Código Penal asociado a administración desleal, estafa, es decir, tenemos muchísima controversia, muchísimo procedimiento penal también asociado a la parte civil y mercantil. En civil, ¿qué os voy a contar? Lindes, servidumbres, propiedades, catastros, no solamente entre particulares, sino también la parte que va asociada al contencioso administrativo, es decir, que sí que implica en expropiaciones y incluso en deslindes con la administración pública. Los trabajadores, laboral hay un ámbito muy específico, es muy complicado el hecho de entender también la parte laboral en agricultura. Un especialista laboral en temas agrícolas tiene muchísimo futuro, sobre todo para aquellos que estéis empezando ahora en la profesión. Tenemos también muchísima especialización en tecnología, Big Data, drones, en producciones ecológicas, porque hay unas especificidades también y una cualificación necesaria para tratar todos estos temas, porque a nivel normativo, como bien introducía Jerónimo al principio, la agricultura, la ganadería y el sector agroalimentario está muy regulado. Tenemos desde cómo se regula el etiquetado, cómo se regula el envasado, cómo se regula qué aplicas y qué no aplicas, en protección animal. ¿No os imagináis, por ejemplo, un deslinde de una finca? Bueno, ni siquiera un deslinde. Limpiar una finca de malas hierbas puede suponer una odisea administrativa. Tengo un caso particular en el que tuvimos que llamar a obras públicas porque el talud que está a no sé cuántos metros de la carretera que pasaba, porque lindaba la finca con la carretera, pertenecía a la competencia de obras públicas, pero había un antiguo caudal de la cuenca hidrográfica en la que además había que respetar una zona que no se podía limpiar, porque además los de medio ambiente tenían competencias porque era fauna que habitaba, había fauna que habitaba allí, había una flora típica que no se podía tocar, pero es que además había una parte que ya no era casco urbano, ya no era de Confederación Hidrográfica, era del ayuntamiento, con lo cual un pobre señor agricultor que quería simplemente limpiar su finca de malas hierbas, porque si aquello con el verano se incendiaba, se secaba y tenía un problema porque tenía responsabilidad civil por daños causados a los colindantes, tenía que llamar a la puerta de 4 o 5 administraciones públicas para que le diesen permiso por escrito para limpiar su finca. Es decir, que la complejidad de los organismos reguladores, legislativos y toda la normativa y las competencias y saber qué es del ayuntamiento, qué es de la confederación, qué es de la comunidad autónoma, qué es del ministerio, requiere una ardua labor de investigación o de asesoramiento. No voy a ir muy al detalle aquí, simplemente, como bien decía Jerónimo, la magnitud de la agricultura española. El censo agrario ya del año 2020, publicado por el Ministerio en el año 23, ya nos está hablando, fijaos que hay un gran número de clientes, por decirlo así, para los abogados, que son fincas de cereales, de olivar, de vino, viticultura, frutales. Fijaos que estamos hablando de más de 100 hectáreas, estamos hablando de 17.000, de 2.000, de 500 y bueno, ya os digo de 2 a 3 a 5 hectáreas, de 17, 18, 20.000 pequeños empresarios, pequeños agricultores. Todos estos son posibles, potenciales clientes para todos los abogados. La magnitud en ganadería, lo mismo. Si veis el censo y le echáis un vistazo, y aquí tenéis incluso la distribución de número de explotaciones por comunidad autónoma, veis que las meramente agrícolas y ganaderas son Andalucía, Castilla y La Mancha, la Comunidad Valenciana, pero sin quedarse atrás Extremadura, Galicia, es decir, hay muchísimo trabajo para los abogados especializados en el sector en este ámbito. Y luego, no solamente os quedéis, como bien decía Jerónimo, con el ámbito de lo que la cadena de valor y crear
un alimento que pasa por la cadena alimentaria. Es que hay muchísimo sector y muchísimo trabajo y muchísima actividad alrededor. Por ejemplo, aquí os traigo el estiércol. Bueno, pues el estiércol es una actividad paralela, no principal, pero asociada a lo que sería la agricultura, los fitosanitarios. Grandes empresas del sector farmacéutico al final se han derivado también en lo que es la actividad fitosanitaria, todo lo que son productos para el campo. Entonces, este tipo de empresas son gigantes, muchos de ellos multinacionales, y es un sector que debemos conocer los abogados y tenemos que manejarnos, que estemos especializados en este ámbito, con mucha soltura. Fijaos aquí en industria agroalimentaria. Las grandes empresas que hay en cada una de las comunidades autónomas o de las provincias en España están reflejadas en este mapa. Mirad que muchas de ellas es la más grande que hay en cuanto a facturación y número de empleados en cada una de las provincias. ¿Veis Inditex? Evidentemente, sabemos que en Galicia Inditex es uno de los referentes, o en Madrid Telefónica. Pero fijaos qué cantidad de empresas tenemos, que unas nos pueden sonar más o menos, vinculadas a la agricultura. Heineken es industria agroalimentaria. Deoleo, Coosur, Puleva, todo esto es industria agroalimentaria. Mao, y fijaos que es una representación de las top, de las que son mayores en cada una de las provincias. Y a partir de ahí nos vamos al ranking de la segunda, la tercera o la quinta, ni os podéis imaginar la cantidad de empresas y de actividad que tenemos a nuestro alrededor en el ámbito agroalimentario. Aquí tenemos otro ejemplo, Coca-Cola, Ebro, Grupo Ebro, Nestlé, Agrolimen, DAM, Campofrío, todo esto es industria agroalimentaria y los ingenieros agrónomos tenemos competencia ahí. Si entramos y hacemos una breve consulta, esto como dice, ¿cómo de importante eres? Entramos en Google y ponemos el nombre y apellido y dice, pues tienes tantas reseñas o tantas menciones que hace Google o que tienes en Internet. Esta es la visibilidad, la presencia que tienes en Internet. Bueno, pues si nos vamos a OLX y buscamos simplemente jurisprudencia desde abril del 22 a abril del 24, estamos hablando de 2 años y solamente buscamos por la empresa agrícola, tenemos 7.941 sentencias registradas en OLX solo filtrando por la palabra agrícola. Si hacemos lo mismo por peón agrícola, para temas de laboral, 1.400 sentencias. Cooperativa, 8.800. Si estamos buscando finca rústica, 5.000 sentencias. Pozo, 7.000 sentencias. No es nada desdeñable la actividad que tenemos y la posibilidad de trabajo los abogados en este sector. Y luego voy a hacer una pasada muy rápida por el tiempo, porque en futuras jornadas, si estáis interesados, lo vamos a ir comentando. Quería también haceros un breve resumen de posibles litigios o controversias que pueden plantearse en este sector. Deslinde, artículo 384, Código Civil. Todo propietario tiene derecho a deslindar su propiedad. Bueno, pues aquí tenemos titularidad dominical y la confusión de linderos. Lo veremos más adelante. Hay muchísimas sentencias en las que no está claro cómo justificar esa titularidad o esas lentes. Pues para esto están los ingenieros agrónomos, para daros ideas de cómo podemos ganar un juicio o cómo podemos tener una prueba mucho más sólida y más contundente que de contrario cuando tenemos un asesoramiento técnico que nos da ideas, evidentemente no procesales, no a nivel de código civil, pero sí a nivel técnico de cómo generar prueba. Fijaos aquí, dice, en el caso de que las fincas no estén inscritas en el registro de la propiedad. Claro, si a un abogado dice, pues mire usted, es que si usted no tiene registro de la propiedad, ¿cómo justificamos cuál es el justo título? ¿Una usucapión? Sí, pero es que de la usucapión también tenemos que tener, según también Código Civil, confusión de lindes, es decir, hay una serie de especificidades que no siempre es posible confundir, no siempre es posible justificar. Con las servidumbres de paso, ni os imagináis las servidumbres de paso, el volumen de trabajo que pueden dar en agricultura. Y además hay una cuestión muy clara y que muchas veces olvidamos los abogados, y es la indemnización.
que el predio sirviente tiene que aportar al predio dominante y la inscripción que tiene que haber en el registro de la propiedad de las servidumbres. Hay muchísima usucapión, hay actos de buena fe, bueno, ¿qué os voy a contar a los que posiblemente ya hayáis tenido que encontraros en una situación parecida a esta? Pero insisto, servidumbres de paso, servidumbres de luces, servidumbres de medianería, ni os imagináis la cantidad de casuística que nos podemos encontrar. La de luces, una de las más comunes en agricultura. ¿Por qué? Porque siempre tenemos un edificio a 3 kilómetros en la linde de nuestra finca, porque la finca es muy grande, pero que abre el señor una pequeña ventana. Bueno, pues ahora mismo no nos molesta, pero eso es una servidumbre de luces y que tenemos que evitar a toda costa, porque al final devalúa, y no hemos hablado también de la valoración de fincas, de la valoración de daños y de todo el valor que se aporta a nivel técnico en esas periciales. La usucapión, importantísima. Tenemos aquí identificados como actos insuficientes para apreciar la posesión, la inscripción del inmueble en el catastro y los pagos de los recibos de gas y electricidad. Como bien decía Jerónimo en su ponencia, necesitamos probar no solamente según lo que nos diga el Código Civil, sino también la jurisprudencia, si ha habido o no una prescripción adquisitiva, una usucapión o cómo se ha adquirido esa posesión. Muchas veces los clientes nos dan lo que tienen o lo que ellos creen o han oído que puede ser suficiente como prueba. Pero os aseguro que en vista, en un juzgado, se nota muchísimo la prueba que va aportada por un profesional con formación agronómica y uno que no. Porque hay cuestiones que son absolutamente técnicas y normativas que se desconocen muchas veces por esa regulación normativa que comentaba Jerónimo tan específica y desconocen los abogados que son más generalistas y no son específicos del sector y que son muy complicadas de rebatir. Entonces los jueces ante eso lo tienen claro. Deslindes del dominio público hidráulico. Esto es un ejemplo de lo que yo os decía. Aquí está la desafección del río del Jarama en Madrid, esto ya hace bastante tiempo, por las obras de ampliación del aeropuerto Barajas. Esto puede ser una pesadilla administrativa si no se sabe llamar a la puerta adecuada y no se tiene claro cuáles son las competencias de cada uno de los órganos. He traído este ejemplo de una sentencia del Alto Tribunal, del Tribunal Supremo, en el que había un recurso de casación basado en 4 puntos y en el petitum lo que teníamos inicialmente era que se declarase a los demandantes que esa franja de terreno era suya en virtud de las 3 cuestiones que aparecen ahí, del justo título de compraventa, de la escritura de compraventa y de posteriores, luego subsidiariamente la usucapión y, bueno, probablemente tanto la ordinaria como la extraordinaria, y que se deslindase. Pero el Alto Tribunal indica, obvio las 2 siguientes porque eran más procesales, pero la primera y la segunda, el motivo argumental que se exponía en el recurso de casación era el primero, que desde el punto de vista del demandado el deslinde no estaba bien enfocado, porque administrativamente se había ya demostrado pericialmente que no se había hecho bien y se había justificado bien. Y el segundo era por una cuestión de acción reivindicatoria también, de identificar esa franja total y sin dudas. Decía, ya, pero mire usted, es que a mí me han aportado que no había dudas. Si no hay dudas y yo tengo argumentos de contrario que me dicen, sin lugar a dudas, que esa es la linde, ¿cómo generas la duda? Es decir, aquí es muy complicado, insisto, que te puedes encontrar de contrario y una sorpresa porque una pericia, algún asesoramiento de la otra parte, de contraparte muy bien preparado, puede hacer que no prospere para nada por muchos argumentos que tengas. Y os pongo aquí también un ejemplo del catastro y lo que comentaba Jerónimo de la actualización ahora de toda la base catastral. Fijaos una linde, si algún abogado, si a mí como abogada me preguntan cómo justifica una linde, pues vuelvo a requerir justo título, registro en el registro de la propiedad, pero no se me ocurre lo que se le ocurre a un ingeniero agrónomo y es
ir a la base gráfica del registro de fotografías aéreas. Tenemos un histórico en España, en España y en el extranjero, en el que nosotros podemos ver la evolución de una linde con los años. Si además eso viene firmado y georreferenciado con la localización por un ingeniero agrónomo y está avisado, os aseguro que esa prueba es casi infalible delante de un juez porque es muy rotunda. Bueno, pues hay muchísimos recursos que desconocen los abogados y que evidentemente por la cualificación profesional los ingenieros agrónomos. Entonces, es importante que los abogados también conozcamos este tipo de recursos porque muchas veces es como cuando nos hace la pericia un médico, pues lo que diga el médico a mí me parece bien porque no tiene medicina. Pues muchas veces en la agricultura es algo que parece más obvio de lo que es, ¿no? Tenemos también la complejidad y muchas veces el tipo de cliente con el que encontramos. En un deslinde del dominio público hidráulico aquí en el río de Tajuña, fijaos que tenemos 1.495 parcelas afectadas. Esto significa 1.495 clientes con un expediente de expropiación, de deslinde y con controversias contenciosas administrativas. Entonces, fijaos, algo tan simple como una actuación, una promoción pública en la que podemos estar pendientes, que puede hacer cualquier ministerio, cualquier comunidad autónoma o cualquier ayuntamiento, la cantidad de afectados y la cantidad de potenciales clientes que tenemos los abogados. Sucesiones. Ni os imagináis también la complejidad fiscal y administrativa, no civil, sino fiscal y administrativa, que conllevan las diferentes figuras civiles para la sucesión. Y es, bueno, pues como en cualquier caso, sabiendo un poquito de fiscalidad, no. Os pongo un ejemplo aquí en el que cuando tú eres cooperativista, es decir, cuando tú gestionas tu vino o tu aceite, por ejemplo, o tu arroz en una cooperativa, tú recoges tu aceituna, la llevas para que la transformen en aceite y a ti te pagan por ello, te pagan el precio de ese aceite. Tienes que hacer una aportación, es como cuando vas al gimnasio o eres socio de un club y tú aportas una cuota inicial de entrada. ¿Qué ocurre en la sucesión? Según dice la ley, el planteamiento es que los causahabientes del socio aparentemente deberían recibir los derechos de la persona que ha fallecido y, consecuentemente, en la masa hereditaria debe estar también esa aportación. Sin embargo, si nos vamos ahora a la ley 27 del 99 de las cooperativas, parece que entra en conflicto con lo que dice el Código Civil, porque aquí dice que son cooperativas agroalimentarias los que asocian a titulares. Y si ahora nos vamos a ver quién es el titular, titular es el que ejerce la actividad. Es decir, que si yo como heredera no ejerzo la actividad porque soy abogada, no tengo derecho a ser cooperativista y entonces no tengo derecho al reembolso de ese importe de sucesión. Lo cual, este tipo de cuestiones, volvemos a indicar, tienen alta complejidad y aunque sepamos y manejemos muy bien la normativa, tenemos que tener en cuenta la normativa específica. Y no os cuento tampoco la cantidad de normativa que tenemos. Fijaos aquí, solo en cooperativas tenemos la ley 27/99 de cooperativas. Tenemos la de sociedades cooperativas andaluzas, la de cooperativas de Euskadi, la de cooperativas de Galicia. Algo así como si nosotros estuviésemos buscando convenios colectivos para aquellos que os dedicáis más al ámbito laboral. Hay tal especificidad y tal calidad de detalle en el ámbito que es importante conocer muchísimo el sector. La mejora y modernización de las estructuras de las explotaciones agrarias, este Real Decreto importantísimo también. ¿Por qué? Porque jugamos de nuevo con la fiscalidad. Hay pequeñas fincas, pequeñas actividades agrícolas, incluso en sociedades, pero hay otras que son muy grandes. Entonces, es importante también a nivel fiscal y de sucesión buscar la mejor fórmula de asesorar a nuestros clientes con estos ejemplos de definición que trae la ley y cómo entran en conflicto unos con otros. A nivel civil,
tenemos también cómo se explota, es decir, los agricultores, la mayoría de ellos no son agricultores a título principal, es decir, un señor que tiene unas poquitas hectáreas y tiene, no pensemos en pequeño agricultor. La mayoría de la actividad agrícola se desarrolla o en comunidad de bienes o en sociedades limitadas o incluso la transformación, pero lo que es puro campo y pura ganadería muchas veces se gestiona como comunidad de bienes porque está toda la familia, cada uno tiene una participación y muchas veces los abogados, salvo que estemos muy especializados a nivel civil, conocemos muy bien, estamos mucho más cómodos en la gestión y en cuáles son las especificidades normativas de una sociedad limitada anónima que en una comunidad de bienes. Bueno, pues nos tenemos que encontrar a nivel civil, administrativo y también a nivel fiscal las comunidades de bienes, porque son muy frecuentes en agricultura. Laboral, como os decía, hay tablas salariales, convenios colectivos que regulan cada provincia. En Andalucía, por ejemplo, tenemos un convenio colectivo para Córdoba, otro convenio colectivo para Sevilla, otro convenio colectivo agrícola para Jaén. Y dentro de ellos hay una especificidad por cultivo. Por ejemplo, el de la derecha es de Huelva, si no sé si es de Jaén o de Huelva. Bueno, no, perdón, de La Rioja, de Jaén. Pues tenemos ahí una serie de cultivos y en Córdoba tenemos otra serie de cultivos. Y si nos vamos a La Rioja, hay otra serie de cultivos. En este tenemos, por ejemplo, los temporeros de recogida de frutas y hortalizas. Ese sí que es el de Huelva. Pues en este tenemos fresas y arándanos y en el de Córdoba y Jaén tenemos el aceite. No, pues no es lo mismo y el tipo de perfil de trabajador y de temporero no es el mismo y las condiciones no son las mismas. Solo laboral es un puzzle. Entonces, imaginaos el resto civil, penal. Delitos societarios, esto que os parece que puede ser muy lejano y algo que, bueno, pues también es bastante frecuente. Porque hay estafas ahora en nuevas, igual que en civil tenemos ahora, bueno, en civil, en penal es muy habitual ahora en financiero, las criptomonedas, todo lo que son los problemas de engaños y fraudes a través de internet, vía SMS, con los bancos, pues delitos societarios hay muchísima estafa y muchísimos problemas con instalaciones fotovoltaicas que le prometen al agricultor, que hacen contratos. Bueno, pues hay muchísimo trabajo aquí en esta especialidad. Y ya por concluir, y veis que estoy intentando ser muy rápida en la presentación, volver a insistir, es un sector variado, amplio, complejo y específico que requiere de asesoramiento y de ayuda. Tenemos multitud de agentes involucrados, sobre todo muchas empresas, algunas, insisto, que no os podéis imaginar qué es lo que hacen, pues están vinculadas con el sector agroalimentario. Hay mucha normativa, mucha jurisprudencia, que muchas veces hay que interpretar. Se necesita un asesoramiento especializado, insisto, no solo para las periciales, sino también solo como consulta, igual que nos hacen una consulta jurídica a los abogados, pues una consulta para que nos asesoren cómo enfocar un poco la demanda o la querella. Tenemos un gran volumen de clientes, no nos olvidemos que aquí hay muchísimo cliente y muchísimo trabajo para aquellos que estéis empezando en el sector de la abogacía. Y hay una parte que es un sector muy propicio para la mediación. Yo, además de abogada, soy mediadora y aquí las cosas no son blancas o negras. Hay muchísima base para negociar y llegar a acuerdos. Entonces, es algo también que tenemos que trabajar desde la abogacía porque judicializar la mayoría de los casos es caro, es complejo, necesita mucha especialización y una mediación creo que es muy importante. Bueno, pues he intentado ceñirme al tiempo y a la presentación al máximo posible, pero bueno, insisto, si alguien tiene más dudas, aunque iremos en las siguientes jornadas hablando en detalle, pues ahora yo creo que Jerónimo y yo encantados. No sé si, Jerónimo, tú querías matizar alguna cuestión de las que he planteado yo. Bueno, por ejemplo, en el tema que has comentado de la expropiación, ¿no? Por el aeropuerto, Barajas. Sí, o porque yo he tenido varios casos aquí
con el desdoblamiento de la carretera de Cádiz, que afecta a las fincas colindantes y le quitan un trozo de terreno, cultivo de frutales o lo que sea, y la empresa expropiadora o las empresas constructoras muchas veces hacen su oferta por el valor de la finca. Pues tanto vale la finca, tanto vale la plantación, pues indemnizamos con esta cuantía. Pues eso se puede multiplicar por 2 o incrementar notablemente si se hace un estudio pormenorizado del funcionamiento de la empresa agrícola y de la explotación. Porque la pérdida de dimensión, una finca de 300 hectáreas a la que le quiten 50, ¿sabe?, desequilibra la dimensión y el funcionamiento que tiene la finca, tanto por los recursos que utiliza como por las instalaciones que hay que modificar. Incluso el funcionamiento posterior, si la carretera te deja separado un trozo, en fin, la casuística es enorme, pero es muy fácil, con una pericial bien hecha, una valoración bien hecha, multiplicar el valor del pago por expropiación. Y, por supuesto, solo en el caso de que alguien sepa a quién dirigirse para hacerlo, pues se llega a buen puerto con esto. Y también, por ejemplo, hay litigios con los seguros de responsabilidad civil de tratamientos fitosanitarios o de actuaciones de empresas o de empresas de servicios agrícolas o empresas de fabricación de productos alimentarios que han tenido percance, afectan a terceros y eso requiere también unas periciales muy especializadas para salvar la situación, ¿no? En fin, que sí, que la casuística, tú has presentado varios ejemplos, pero es enorme. Y no solo en casos, yo también he tenido que trabajar en algún juicio como perito con casos de accidentes laborales. Accidentes laborales que hay que conocer muy bien las excavaciones, la instalación de tuberías, cómo son la obra necesaria para una instalación de riego, para saber cómo se comportan los terrenos y poder justificar lo que pasa o no pasa en las grandes obras que se hacen muchas veces en términos rural, ¿no? O sea que sí, que la casuística creo que podría ser larguísima, ¿no? Las cuestiones en las que añadir valor por nuestra parte. Tenemos por ahora, disculpad que os corte, una pregunta de la compañera María José Sánchez Garrido. Dice si para problemas de la delimitación de un lindero, si sería válido el informe, pues un topógrafo, de qué otra manera también pues algún ingeniero agrónomo pues también podría colaborar con este tipo de problemas. Yo, si quieres, hago la respuesta informal y luego Jerónimo, como decano del colegio, hace la más formal, si le parece bien. A ver, un topógrafo es como si, le digo a María José, es como si vamos al médico y queremos ir al oculista o al traumatólogo. Los dos saben de medicina, pero una operación de cataratas solo la puede hacer el oftalmólogo, no la puede hacer el traumatólogo. Es importante saber que un topógrafo es capaz de levantar plano al final, levantar puntos geodésicos, es medir y hacer un informe de cuál sería el tamaño, la superficie de esa finca. Pero, y que me corrija Jerónimo, igual que un notario es fedatario público y solo el notario y no el abogado puede dar fe de lo que está pasando allí en una firma de escritura, en una compra-venta, solo un ingeniero agrónomo puede, y que me corrija Jerónimo porque a lo mejor estoy diciendo una barbaridad en cuanto a competencias, pero es el único que podría confirmar y dar fe de esa lente. ¿No es así, Jerónimo? Bueno, tú has hablado antes de profesiones reguladas. Nosotros somos una profesión regulada. En España hay algunas reguladas y muchas que son libres. La profesión regulada exige cumplir una serie de requisitos.
topógrafos hay muchas titulaciones que te habilitan para ser topógrafo. Yo he tenido en prácticas en la oficina, pues, gente que estaba estudiando topografía y el topógrafo lo que hace es, como ha dicho María Luisa, un levantamiento de planos, pero si el tema tiene más enjundia, o sea, si hay que ver otros hitos que sean los que permitan justificar por qué las lindes están ahí, incluso se ha visto en la serie de las fotografías, pues tenemos fotografías aéreas desde los años 50 disponibles para poder hacer comparativas de la evolución que ha tenido un territorio o un terreno concreto. Y después también hay una serie de hitos que tienen que ver con el uso agrario que ha tenido una finca, como son las plantaciones permanentes, como el arbolado, como son el amojonamiento histórico que haya podido haber y los restos que queden. O sea, digamos que la interpretación sobre el terreno requiere a lo mejor un conocimiento de más largo recorrido que no simplemente ver dónde está ahora mismo una linde y levantar un plano. Si hubiera que defender otra discusión o defender una discusión sobre lindes. Las labores agrícolas muchas veces marcan y el movimiento de tierras que se hace a lo largo del tiempo, la escorrentía, en fin, hay muchos factores que tener en cuenta para asegurar por dónde puede o no puede haber ido una linde que hoy día puede estar modificada y por eso está en discusión. Y eso requiere conocimientos más amplios que los de simplemente el levantamiento topográfico. Claro, aquí quizás por incidir un poquito más en la pregunta de María José, un topógrafo, para los que nos escuchan, lo que puede hacer es medirte lo que dice el cliente, lo que dice tu cliente que es suyo. Es decir, el cliente dice, mira, yo tengo aquí 10.000 metros cuadrados y mi linde yo digo que va por aquí. Entonces, el topógrafo lo que te hace es medirte y delimitarte lo que dice tu cliente que tiene. Pero el topógrafo no tiene veracidad para que en su prueba pueda decir si esa linde es cierta o no. Un ingeniero agrónomo sí, como dice Jerónimo. Yo, por ejemplo, voy o sea, un ingeniero agrónomo puede levantar planos como un topógrafo, pero no tiene por qué. Es decir, pero al final, yo sin topógrafo puedo decir que la linde es esta, porque como bien dice Jerónimo, porque si yo demuestro que haya habido árboles durante 50 años, un árbol no se puede mover como un mueble. Cereal sí, cereal es trigo, cebada, incluso puede haber otro tipo de cultivo como girasol, pero eso se puede demostrar con fotografías aéreas. Pero yo, como ingeniero agrónomo, puedo certificar que esa linde ha estado ahí durante 50 años. El topógrafo te mide lo que dice el cliente que tiene. Los agrónomos certificamos que esa es la linde. No sé si la diferencia, si María José le ha quedado clara un poquito la respuesta. Muchas gracias por la respuesta. No tenemos más preguntas por ahora, así que nada, por mi parte, pues agradeceros a los dos vuestra presencia esta tarde y este hueco con nosotros. Ha sido muy ilustrativa la ponencia. Muchísimas gracias a vosotros, muy amables. Encantados. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.